Le dejaron una herencia amarga, pero Dios tenía escondido un tesoro para él. En la ladera roja donde el maíz se pegaba al sol y el viento olía a tierra seca, don Elías fue amado más por su trabajo que por sus palabras. Sus manos, ásperas de surcos y cicatrices, contaban historias de siembras, de inviernos que robaron las semillas y de veranos que las recompensaron. Tenía 3 hijos, Carlos y Enrique, de sonrisa afilada y ambiciones fáciles, y Samuel, el menor, callado como la madrugada y tierno como la leche recién ordeñada. Samuel no fue un hijo de grandes promesas, fue el que se sentaba a la sombra del palmar con los animales, el que barría la cocina al final del día, el que atendía al padre sin medir horas ni quejarse. Lolo, el burro, y Muñeco, el perro, eran sus compañeros fieles, un rebuzno para el cansancio y un gruñido contra la soledad. La muerte de don Elías llegó sin glorietas. Fue de esas muertes que dejan manos vacías y papeles llenos. En la cocina donde una vez se partieron panes y se resolvieron pequeñas ofensas, apareció el testamento. No fue un documento escrito con la justicia de un corazón entero. Fue un papel frágil que llegó a manos equivocadas y sufrió manos urgentes. Carlos y Enrique, con la astucia que se aprende en las ciudades y la desesperación por mostrarse triunfadores, movieron letras como quien maquilla un espejo. Cambiaron lo que convenía, pusieron nombres donde no debían, y las mejores tierras, las casas con techos nuevos, quedaron para ellos. A Samuel le dejaron la ladera pedregosa, una casita de barro con una chimenea rajada, Lolo, que ya no trotaba con fuerza, y Muñeco, que dormía a sus pies. La voz del pueblo susurró aquello con juicio y con excusa. Unos dieron la culpa al destino, otros a la ambición. Samuel lo recibió todo en silencio. No hubo gritos ni demandas públicas. Con las manos rompiendo una costra de asombro, empacó lo poco que era suyo y arrastró a Lolo por el sendero que llevaba a la parcela olvidada. Muñeco seguía, con su cola que apenas marcaba felicidad. Cada piedra del camino parecía una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? La primera noche en la casa nueva olía a humo viejo y a paja húmeda. Samuel preparó un fuego pequeño, puso agua a calentar y habló en voz baja. No para convencer a nadie, sino para sostenerse. «Papá, te hubiera gustado que peleáramos menos», murmuró. «No espero justicia humana. Conocía a su pueblo, a sus hermanos, a la fragilidad de los hombres. Pero dentro, una pena profunda le pesaba como un saco de granos». Lolo se recostó y Muñeco, como siempre, apoyó la cabeza en su regazo. A la mañana siguiente, sujeto a la rutina que siempre salva, Samuel se puso a trabajar. La ladera era roca y polvo, los surcos no retenían agua y el viento se llevaba las promesas. Los vecinos miraban con esa mezcla de curiosidad y compasión que sabe a consuelo mal dado. Carlos y Enrique, en cambio, visitaban con vestidos limpios y palabras más vacías que un saco roto. «No sabía que te contentabas con tan poco», dijo Enrique una tarde, mirando la casa con desdén. «Qué lástima que no tengas ambición», añadió Carlos, riéndose. Samuel no respondió con ira. Responder con rabia hubiera sido fácil. Insistir con trabajo y con bondad fue su elección más difícil. Aró con manos que aprendieron a perdonar en el rezo silencioso del amanecer. Regó con cubetas donde el agua casi no llegaba. Reparó la teja rota con paciencia de costurero. Lolo, aunque lento, tiró del arado como si llevara adelante una procesión pequeña de fe. Muñeco cazaba la polvareda y volvía con un trozo de pan que alguien le había lanzado. La vida parecía una prueba sin premio. Una de esas historias que terminan en cansancio. Una noche, bajo un cielo que parecía romper en cristales, Samuel se sentó en el umbral y cerró los ojos. Sus manos olían a tierra, su pecho a trabajo. No se adornó ni pidió venganza, rezó. Fue una oración simple, hecha de palabras ásperas y sinceras. No como las de un sabio, sino como las de un corazón que reconoce su pobreza. Habló en primera persona, con la humildad de quien duerme en una mesa corta. «Señor, no tengo más que esto.
No sé cómo voy a sembrar ni cómo voy a pagar la leña. No tengo que ofrecerte grandes palabras, solo mis manos. Si cuidas de lo que tengo, yo cuidaré de lo que me toque hacer. No prometo riquezas, solo prometo trabajar y obedecer, aunque duela. Si tu mirada pasa por aquí, Señor, mira también el trabajo de mi vida. No te pida que me des lo que no necesito, solo que hagas de este rincón un lugar donde podamos seguir viviendo. Amén. No fue una fórmula, fue entrega. La oración no sonó a petición delirante, sino a un acto de depositar lo que queda en manos más grandes. Esa noche, Lolo resopló como si entendiera, y Muñeco, bajo la luna, volvió a su sueño. Para el que escucha desde lo alto, quizá fueron palabras más útiles que cualquier estrategia. A los pocos días, mientras Samuel llevaba unas gallinas al mercado en el pueblo, encontró a un anciano sentado en la sombra de un almendro junto al camino. Era un hombre con la mirada clara, envuelto en ropa sencilla, con los dedos manchados de tinta, tal vez un letrado o un cartógrafo de sueños. Saludó a Samuel sin prisa, y cuando le preguntó por la ladera donde vivía, dijo: «Ah, sí, esa tierra que nadie quiso. Es curioso, hijo, que en los lugares que se desprecian, a veces se esconden cosas que no se ven a primera vista». Samuel sonrió con amargura. «La han maldicho más que la han mirado», respondió. El anciano le dio una mirada larga y dijo algo que parecía un refrán y una promesa. Dios tiene por costumbre esconder lo que quiere dar en los sitios que la gente olvida. No lo digo como certeza de oro, sino como una esperanza que empuja a acabar. No blasfemó la suerte ni le pidió señales. Solo volvió a su casa con ese dicho como un eco en la cabeza. Esa noche, mientras se acostaba, pensó en el gesto del anciano. Cavó al día siguiente por curiosidad, más que por fe. Al principio con la misma desconfianza que uno tiene al buscar un recado perdido en el costurero. Lolo raspaba el sendero. Muñeco olfateaba algo en el aire. El trabajo de cavar se volvió ritual. Se hizo al amanecer, luego al mediodía, luego al atardecer. La gente hablaba a media voz. «El pobre cavando palos tiene», decía uno. «Se conforma, porque no sabe pedir», murmuró otro. Poco a poco las manos de Samuel encontraron una pequeña piedra que no parecía piedra. Brilló un destello al sol, algo como la frontera de una pepita. No reconoció de inmediato su valor. Reconoció primero la sorpresa. Siguió cavando, con un ritmo que era casi música. Adelante, la pala, el golpe, la tierra, la sacudida. Lolo se detuvo y apoyó las patas delanteras. Muñeco inquieto empezó a ladrar con un timbre agudo. Cuando la pala golpeó algo más duro, un sonido metálico respondió, un tintineo que resonó en la ladera como una campanita escondida. Samuel apartó la tierra con manos que ya no temblaban de miedo sino de expectación. La forma que asomó era curva y oxidada, con cierres gastados por el tiempo. Era un cofre pequeño, maltratado por las raíces y las hormigas. Lo abrió con el mismo cuidado con que se abre el corazón de un viejo amigo. Dentro, envuelto en telas ya frágiles, había pepitas brillantes, monedas con bordes gastados, un anillo que reflejaba la luz como un ojo. No fue una avalancha ni una lluvia instantánea de cambios. Fue un hallazgo que tenía la paciencia de quien guarda un misterio hasta que alguien digno lo descubre. Había también una nota en rollo, con letra que hablaba de un bisabuelo que colocó allí algo para quien cuidase la tierra con amor. No es que la tierra se hubiera vuelto generosa por arte de magia, era sencillamente que alguien, mucho tiempo atrás, había querido confundir a la codicia con el cuidado, y había dejado una semilla de justicia escondida. En ese mismo momento, como si la tierra respondiera a la restitución de su secreto, el aire cambió. Un olor a humedad que no había sentido en años subió del suelo. Un hilo de agua apareció, tímido al principio, como una vena que despierta. El agua brotó entre las piedras, transparente, cantarina, haciendo un pequeño arroyo que fue creciendo hasta formar una charca clara. Samuel se arrodilló y metió las manos en ese agua. Estaba fría y dulce, pura como si fuera la primera que tocaba la ladera desde siempre. Lolo bebió con ansia. Muñeco, con su hocico curioso, lamió la superficie y agitó la cola como si agradeciera.
Los surcos que antes no retenían humedad comenzaron a oscurecerse. La tierra tragó el líquido y se hinchó con vida. No se trató de una cacería de premios. Samuel no vendió todo de inmediato, ni reivindicó grandes gestos. Apenas con prudencia llevó unas monedas al pueblo, pagó deudas antiguas, compró semillas de mejor calidad y con discreción dio trabajo a 2 vecinos a quienes la temporada había dejado sin nada. No ostentó. La prosperidad que llegó fue lenta, como un árbol que crece sin alardes. Plantó maíz, mejoró la cisterna, construyó un pozo más ancho que recogía la nueva agua. No pronunció discursos. Su vida siguió siendo la misma en su esencia. Trabajo honrado, manos en la tierra, voz baja en la iglesia del domingo. Mientras tanto, las cosas en la casa de los otros 2 hermanos comenzaron a desvanecerse. Las tierras que compraron con letras falsas no guardaban la semilla del mantenerse. La ciudad enseñó su filo. Las transacciones fáciles y el orgullo por la riqueza de ocasión terminaron por roer lo que parecía sólido. Comercios cerraron, hombres que parecían amigos se volvieron de paso. Carlos y Enrique, antes seguros, fueron comprendiendo la precariedad de sus ganancias. No fue un castigo teatral, fue la consecuencia humana de decisiones que no respetan al otro ni a la verdad. La culpa se incrustó en sus noches, el sueño se volvió un huésped escaso. Con el tiempo, la escasez los acercó a la humildad que siempre se aprende tarde. De orgullo a rodillas vinieron los encuentros con realidades que antes desdeñaban. La lluvia que no llega, la leña que no alcanza, la factura que no perdona. Un día, sin ruido, sin espectadores, se presentaron en la loma donde Samuel vivía. No fue con actitudes de orgullo restaurado. Llegaron con rostros pálidos y palabras que buscaban abrir puertas cerradas. Samuel, hemos pecado. Hicimos una cosa terrible con la voluntad de papá. No encontramos paz, ni en el dormir ni en el hablar. Si puedes, perdónanos. La escena fue dura y doméstica. Samuel los miró con la misma ternura con que antiguamente miraba al padre cuando éste perdonaba una falta. En su pecho no había revancha, había memoria. Recordó las manos del padre, la voz que pedía esperanza, la paciencia enseñada entre surcos. Podía haber cerrado el portón, podía haber señalado a la justicia, pero la fe de Samuel no era de juicios calculados, sino de misericordia que sabe reconstruir la casa rota. No vine a repetir culpas, dijo con voz que tembló sin romperse. Véngala a trabajar. Aquí hay pan para quien pone manos honestas. No borro lo que pasó, pero quiero ser quien los reciba de nuevo. La reconciliación no borró todas las heridas de la noche a la mañana. Hubo perdones que se ganaron con días de trabajo, con manos que se tendían para sembrar y reparar, con palabras contadas y consolaciones que no pretendían justificar lo injustificable. Carlos y Enrique trabajaron la tierra que antes habían querido poseer sin amor. Aprendieron a regar con el mismo cuidado que Samuel les enseñó. No fue un retorno inmediato al pasado, fue una reconstrucción lenta, con días de sudor y noches de confesión. La comunidad, que en un principio había mirado la traición con murmullos, fue testigo de una verdad más grande, que el trabajo honesto y el arrepentimiento tienen un modo de restaurar la trama social. Samuel, por su parte, no se dejó cambiar por la abundancia nueva. Guardó simpleza como se guarda una vieja luz. Con el oro hallado compró herramientas robustas, levantó un pequeño galpón para almacenar granos, pagó la escuela para algunos niños del pueblo y, con discreta generosidad, ayudó a quienes antes lo miraban con sorpresa. Nunca pronunció que la riqueza era fruto de un secreto divino para todos. Decía con calma: trabajé y Dios abrió una puerta en el tiempo que Él quiso. No es receta para nadie, es mi historia y mi responsabilidad. Al pueblo le gustó más ver que su prosperidad no fue altisonante, sino anclada en servicio. Empleaba mano de obra local, compraba en la tiendita de doña Marta y apoyaba a la comadrona cuando llegaba la sequía. Con los años, la pequeña fuente que brotó en la loma se transformó en algo que daba de beber no solo a los cultivos, sino a los corazones. Los surcos se volvieron más verdes, la gente tuvo más trabajo y los niños corrían junto a Lolo y Muñeco por las veredas. La verdad es que la justicia no llegó como un rayo que fulmina a los culpables, llegó en la forma de restauración lenta y en la contrición de quienes habían errado. A veces la providencia se parece más a manos que sostienen que a manos que golpean. En una cosecha, ya con canas que asomaban en la barba de Samuel, Carlos se acercó al lugar donde el cofre había aparecido. No dijo gran cosa, miró el pozo, la huerta,
el molino pequeño que había comprado la comunidad. La voz le tembló al pedir la bendición que antes le negó al hermano. Perdóname, Samuel. No pedí perdón por orgullo, me dejé arrastrar por la apariencia. Samuel lo abrazó, y ese abrazo no fue un gesto de superioridad, sino de dos hombres que aprendieron que la tierra y la familia valen más que cualquier papel. La historia de Samuel se convirtió, en el pueblo, en una parábola que no siempre se contó igual. Algunos la exageraron, como sucede, para adornar una fe triunfal, otros la redujeron a moraliza, pero en su núcleo la lección fue sencilla. La fidelidad en lo pequeño, el trabajo honrado y la humildad pueden sostener una vida cuando el mundo ofrece amarga herencia. La riqueza que llegó a la loma no fue la verdadera protagonista, lo fue la transformación de un corazón que no permitió que la injusticia lo endureciera, más que la necesidad lo forjó a la entrega. Si quieres ver cómo termina esto, quédate hasta el final. El final, sin embargo, no fue la historia de un hombre que recogió riquezas y las guardó en secreto. El cierre fue un atardecer donde la comunidad se sentó a compartir pan. Había mesas largas, risas que se colaban entre la música de una guitarra, el olor de tortillas recién hechas y el rumor del agua que seguía cantando en la ladera. Don Elías ya no estaba para ver la cosecha, pero su memoria flotaba en cada surco. Samuel, sentado en un banco, miró a sus hermanos y a los vecinos, a Lolo echado en la sombra y a Muñeco durmiendo al lado de la puerta. Su corazón estaba en paz, porque la paz no es ausencia de heridas, sino la costura paciente de ellas. Antes de despedir la noche, Samuel se acercó a la fuente. Allí, en la claridad del crepúsculo, murmuró otra oración, breve, humilde y agradecida. No pidió más oro ni fama. Dijo, Padre, gracias por lo que diste y por lo que callaste. Ayúdame a usar lo que encontré para sanar lo roto, y para que quien venga después no repita la codicia que rompió mi casa. Hazme administrador, no dueño. Amén. El murmullo que siguió fue de esperanza. Un hombre que recibe una herencia amarga, y en vez de romperse, busca herramientas para recomponer a su familia y su pueblo. Que esta historia no sea leída como una receta mágica. No enseñamos a cavar en busca de cofre como fórmula de fe, sino que recuerde que el trabajo leal, la oración sincera y la disposición a perdonar tienen un modo de abrir lo que parecía cerrado. Hay ocasiones en las que lo que parece despoblado guarda un latido. Hay lugares olvidados donde la bondad es paciente y donde la providencia pasa en silencio. Si esta historia tocó tu corazón, comparte en los comentarios la lección que te llevas. ¿Qué significa para ti perdonar? ¿Dónde crees que Dios está pidiendo tu fidelidad hoy? Si te edificó, suscríbete y comparte con alguien que necesite escuchar que, aún de una herencia amarga, puede brotar vida cuando la mano que trabaja es también la mano que perdona. Que la paz que sostenía a Samuel en la loma te encuentre fiel en tu propio surco. Que no busques respuestas rápidas, sino manos para trabajar y un corazón para ofrecer perdón. Amén.